después de haber visto ese video en el que los recordé de ese animal icónico que tanto quisimos en El Salvador, que era la mayula. Ahora vamos a hablar de los derechos de los animales en El Salvador. Y como ejemplo vamos a tomar a esos dos animales icónicos que nosotros quisimos bastante en nuestro país, y que fue la mayula, que estuvo en el Zoológico Nacional, y el hipopótamo Gustavito. Sobre los derechos de los animales hay muchas cosas que decir, porque nuestra cultura viene cargando remanentes que nos han hecho bastante especistas, y debido a los cuales hemos maltratado bastante a los animales. Tenemos que cambiar eso definitivamente. Tenemos que cambiar nuestra visión. Tenemos que ver a los animales como seres con los que compartimos el mundo. Vamos a iniciar con unas frases sobre los derechos de los animales que encontré en internet. El primero es el siguiente: estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo. Es de Abraham Lincoln. ¿Y qué nos está diciendo? Que no nos podemos formar enteramente como seres humanos si no aprendemos a respetar a los animales, porque los animales son seres sintientes, y nosotros, de acuerdo a la biología, pertenecemos al reino de los animales. Tenemos que respetarlos. Vamos a ser seres humanos incompletos en la medida que los maltratemos, porque estamos maltratando seres como nosotros, que sienten, que son capaces de sentir, y nosotros lo sabemos en el subconsciente. Por lo tanto, no dejamos de sentirnos culpables. Otra idea importante relacionada a la de los derechos animales es la siguiente: no creo en el concepto del infierno, pero si lo hiciese, pensaría en él como lleno de gente que fue cruel con los animales. Gary Larson. Este es otro pensamiento bastante importante. Los seres humanos somos tan crueles con los animales que si el infierno existe, de seguro los demonios en el infierno son todos esos seres humanos que no sienten ninguna clase de empatía por los animales, y que los hacemos sufrir, y a veces no es realmente por necesidad, sino porque somos egoístas y no queremos ceder en ciertas cosas que podríamos cambiar, que podemos cambiar. La tercera frase es la siguiente: los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Debemos de cuidarles al igual que hacemos con los niños. Si partimos del hecho de que los animales no humanos pertenecen al reino de los animales, y nosotros también, nosotros somos mamíferos, los leones somos mamíferos, los cocodrilos también pertenecen al reino de los animales, pero es otra taxonomía diferente. Si partimos de ese hecho de que son seres sintientes y que de alguna manera pertenecemos todos al reino animal, entonces vamos a poder comprenderlos, vamos a poder sentir empatía por ellos, vamos a reconocer en ellos seres inteligentes, divertidos, y tal vez no con el mismo grado de conciencia que nosotros los humanos, ¿verdad?, tenemos, pero sí como animales o seres que son capaces de sentir emociones, y que también son capaces de sentir dolor y alegría como lo hacemos nosotros. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se le maltrate, que se le castiga, que se le haga sentir dolor. Entonces lo mismo sucede con los animales, ¿verdad? Hablemos de los animales icónicos entonces del Zoológico de El Salvador. Vamos a hablar de dos animales icónicos del Zoológico Nacional, porque todos los conocemos, y en ellos fácilmente vamos a identificar el maltrato a otras especies diferentes a las especies de los seres humanos. ¿Por qué, siendo animales tan queridos por la población, fueron maltratados? ¿Por qué, siendo celebridades que todo el mundo admiraba y que la gente había conocido, muchos conocimos desde que estábamos pequeños, por qué terminaron tan mal? ¿Por qué en esos animales igual siempre se terminó reflejando el especismo que existe en nuestra cultura, y a veces de forma bastante desproporcional?
Por eso es que vamos a hablar de estos animales icónicos, pero en realidad ejemplos de maltratos de los animales los podemos encontrar por todos lados, empezando por esos señores que compran esos perros como los bulldogs, ¿verdad? Los encadenan y cuando los salen a pasear, los obligan a atacar a otros animalitos, los obligan a luchar con otros perros y a veces los atan con una cadena y con la misma cadena los golpean. Yo esto es algo que lo he visto. Los salvadoreños no siempre nos estamos muriendo del hambre, ¿verdad? Es un país pobre, eso es verdad, pero a veces tenemos comida y aún así alguien ve a un tacuacín, lo agarra y lo mata. Cuando podríamos haber respetado ese marsupial y podríamos haber sentido empatía por él y podemos permitirle que viva, pero no es el caso. Bueno, empecemos con la mayula. Aquí tengo unos datos muy interesantes que he encontrado en internet. La mayula es un elefante que nació en 1952 en la India. Murió en el 2010, el 21 de septiembre en El Salvador. Imagínense, eso quiere decir que vivió 58 años. Y 50 de esos años los vivió en El Salvador. Y desde que lo trajeron fue una celebridad. Porque hasta donde yo sé, es el único elefante que ha existido en nuestro país. Y como los salvadoreños no tenemos la tendencia a viajar mucho, porque somos una economía bastante pobre, la gente de abajo, el pueblo, llegó a querer bastante este elefantito, aunque eso no significa que el animal no hubiera estado libre de maltrato. Llegó a El Salvador el 28 de junio de 1955 y tenía 5 años. En las fotos que ustedes van a ver, van a descubrir que estaba bien pequeñita. Claro que como es un animal bastante grande, ya desde que vino ya tenía unas dimensiones que llamaban bastante la atención, ¿verdad? Por el tamaño. Pero en realidad cuando vino todavía no era un elefante adulto. El nombre original de la mayula era Manduli. Y le pusieron Mayula porque significa muchacha en hindú. Esta elefanta, que fue bastante famosa porque todo el mundo la iba a visitar al zoológico y nos llevaron a muchos cuando estábamos pequeños. Yo de hecho la primera vez que vi a la mayula quizás tenía como 5 o 6 años. Después toda mi infancia me llevaron al único zoológico nacional que existía en El Salvador. Para ese entonces era un zoológico bastante bonito con una gran diversidad de especies, pero el elefante era el único que ha habido en ese zoológico. Y bueno, quizás la mayula nos vio crecer a nosotros. Y entonces cuando murió, eso fue algo muy sentido por las capas bajas y las clases medias de El Salvador, que de alguna manera, en más de alguna ocasión, visitaron el zoológico nacional. El nombre científico es Elaphas maximus y estos animales por lo general habitan la India, Sumatra y Ceilán. Y entiendo que esta especie particular de elefante está en peligro de extinción en la India. Murió a los 59 años de edad de una enfermedad renal y bueno, como sufrió por la enfermedad, todo el mundo, todo el público, todo el pueblo salvadoreño estaba pendiente de lo que sucedía a medida se iba deteriorando y también a medida la gente encargada del zoológico iba dando información. A medida pasó el tiempo, la mayula llegó a El Salvador, como les dije, en el 55. A medida fue pasando el tiempo, la gente la conoció, la gente la visitó, la gente se identificó con este animalito y la conciencia colectiva salvadoreña llegó a sentir afecto y aprecio por este animalito. Por eso fue que se convirtió en el animal predilecto de los visitantes del Zoológico Nacional. O sea, de todos los salvadoreños, porque los salvadoreños, ese es el único zoológico al que podíamos ir hasta el 2013, cuando se inauguró Fureza. Pero aún Fureza me parece que es un zoológico que no tiene mucha variedad de especies y también que no es muy accesible para todas las personas. Ahora veamos lo malo. Ahora veamos la parte negativa de la pobre mayula, lo que sufrió mientras estuvo viva y
permaneció cautiva en el zoológico. Y no voy a decir mientras vivió y tuvo una vida adecuada. No, estuvo cautiva porque la tuvieron en una jaula bien pequeña. Y bueno, fue un animal que vivió solitario, ¿verdad? Solitario en una jaula pequeña, pequeña para las dimensiones de los hábitats donde estos animales viven. Aparte de eso, tenemos que saber que los elefantes son animales altamente evolucionados. Son los animales que tienen el cerebro más grande en el reino animal. Por lo tanto, sus capacidades cognitivas, sus capacidades emocionales, es algo que desconoce el ser humano. Todavía no se ha estudiado eso con mucha profundidad. Pero los elefantes tienen una característica: son altamente sociales. Son altamente sociales como los seres humanos. Viven en grupos y tienen una particularidad que solo existe en la especie animal humana. ¿Cuál es esa particularidad? Realizan ritos cuando un elefante muere. Cuando un elefante muere, todos los elefantes se reúnen y realizan un rito por medio del cual se despiden de ese animal que ha muerto. Y esa es una manera de mostrar su grado de conciencia. ¿Quién sabe qué cosas son capaces esos animales de poder ver? Y quién sabe qué tanto están ellos realmente conscientes del mundo en el que viven y de los seres que los rodean. Pero si tienen un cerebro más grande que el cerebro del ser humano, eso ya nos dice mucho. Entonces ese fue fue el primer maltrato que podemos mencionar que vivió. Se le obligó a vivir de manera solitaria. Y en esos 50 años que estuvo en El Salvador, nunca se trajo una especie, ¿verdad?, para que le hiciera compañía, para que tuviera pareja. Y tampoco se le amplió la jaula, ni se le colocó en un espacio que fuera grande y que estuviera ambientado de acuerdo al hábitat en el cual vivía este animal. Que estos animales, recuerden que en África creo que viven en las sabanas, que son lugares bastante amplios. En Sudáfrica viven en bosques que son bastante grandes. Entonces se le obligó a vivir en un recinto pequeño para su tamaño y el hábitat que habita esta especie. Eso de estar encerrado estresa altamente a los animales y eso los pone de muy mal humor. Aparte de que en muchas ocasiones fue maltratada, inclusive por las personas que las cuidaban. Eso hace que los animales se estresen, se enojen y ataquen a la gente que los cuida e inclusive al público que los visita. Hay bastantes testimonios de que Mayula se enojaba, lanzaba piedras y tierra al público. Y bueno, está registrado que Mayula mató a 2 de sus cuidadores. Yo una vez fui al zoológico y sí vi personas que la molestaban. Le ofrecían comida y cuando la elefante la iba a tomar, se la quitaban. Entonces, como les digo, son animales altamente conscientes. ¿Qué sucedía? Se enojaba, tomaba piedra, pero piedras grandototas, enormes, con tierra y se la lanzaba al público. Yo no sé si alguna vez golpeó a alguien, pero si alguna vez golpeó a alguien, peligroso, pudo haber hasta matado a esa persona y haberla enviado haberle enviado al hospital, ¿verdad? Este animalito afortunadamente no tuvo una muerte tan cruel como fue el caso de Gustavito. La elefanta murió de una enfermedad renal. Sí, sufrió un poco, pero no fue un caso tan cruel como el de Gustavo, como el del hipopótamo Gustavo. Y bueno, cuando murió, mucha gente la fue a visitar, la enterraron en el zoológico y bastante gente lloró, pero eso se debe a que muchos salvadoreños crecimos visitando el zoológico y ahí nos identificamos con este animalito. Lo importante es que ya mencionamos que sufrió varios maltratos y aun cuando fue una especie o un animal que quiso bastante la población, la misma institución la maltrató porque no le mejoraron el sitio en el que vivía y también se vio expuesta a bastantes maltratos.
El caso de Gustavito todavía es peor que el de la Manyula. Es como una pesadilla. ¿Cómo se dice en inglés? A nightmare. El pobre animalito murió de la peor forma que pudo haber encontrado en el Zoológico Nacional, que es donde se supone que los cuidan. Lo atacaron y con armas cortopulsantes y con objetos contundentes lo torturaron y lo mataron. Es algo realmente cruel, pero a la gente le gustaba el hipopótamo, Gustavito. Era uno de los animales que más llamaba la atención en el Parque Zoológico Nacional de El Salvador. Cuando íbamos al zoológico, ¿qué era lo que buscábamos? Los leones, la manyula y el hipopótamo. Eso era lo que queríamos ver. A los cocodrilos nadie les hacía mucho caso porque esos no se mueven y pasan debajo del agua todo el día. Pero Gustavito también era una estrella del público en el zoológico. Bueno, este animalito nació en 1978, de acuerdo a los datos que he encontrado en internet, que son muy pobres. Se supone que nació en Guatemala. Murió el 26 de febrero del 2017 en El Salvador. Y murió así como en una película de horror, en la que ustedes se imaginan lo peor que le puede pasar a la víctima cuando es asesinada de manera brutal, ¿verdad? Gustavito llegó a El Salvador en octubre del 2004. Y aquí viene lo triste. Nadie sabe lo que le sucedió, ¿verdad? Pero antes de morir fue atacado en el zoológico en la noche con armas punzocortantes y objetos contundentes. Una verdadera tragedia. Bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de lo que había sucedido? Notaron que tenía una conducta extraña. Estos animales durante el día pasan en el agua y en la noche salen a comer. Resultó que presentó una conducta bastante inusual. Resultó que Gustavito no salió la última noche, ¿verdad?, de la piscina. Entonces se empezaron a preguntar qué era lo que sucedía. Y bueno, descubrieron los veterinarios y los biólogos cuando lo fueron a examinar que tenía múltiples cortes y hematomas en todo el cuerpo. O sea que tenía heridas, hematomas, tenía moretes de los golpes que le habían dado. Gustavito, debido al ataque, sufría de hematomas, laceraciones en la cabeza y cuerpo. También tenía cólicos y dolor abdominal, según lo que reportaron los veterinarios. Le encontraron múltiples y profundos cortes en la cabeza y en el hocico, lo cual demuestra para sus veterinarios que cuando lo atacaron el animalito trató de defenderse. Bueno, esa es la primera hipótesis. Esa es la primera verdad a medias. Porque después la fiscalía, como el animal era bastante famoso, la población empezó a presionar, pues. ¿Qué pasó? ¿Por qué este animal ha sido maltratado en el zoológico? ¿Acaso el zoológico no lo cuida? ¿Cómo es que de repente de la noche a la mañana aparece golpeado, ¿verdad? Aparece con múltiples heridas. ¿Y cómo es eso todavía peor de que lo mataron con un punzocortante y objetos contundentes? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con la institución? Llegó la fiscalía y le hizo una necropsia, o sea, hicieron una investigación. Le hicieron un examen fisiológico para saber de qué había muerto. Entonces se llegó a otra conclusión, ¿verdad? ¿Cuál era la siguiente conclusión? De que el animal realmente no tenía ni todos estos golpes ni estas heridas, sino que le descubrieron que no podía defecar, tenía problemas en el sistema, de digestión, en el aparato digestivo, y que parecía que había muerto por negligencia de los veterinarios. Ahí está el problema. Otra vez de nuevo es negligencia, ¿verdad? Así como con Manyula, nunca le trajeron una pareja para que no se deprimiera y no viviera sola. Lo mismo pasó con este animal. Hubo negligencia en lo que se refiere a su salud. No le dieron continuidad y no estuvo bajo observación. Entonces se puso bien grave y debido a eso terminó muriendo. ¿Cuáles son los maltratos que hemos encontrado que sufrió este animal el tiempo que estuvo en el Zoológico Nacional? Imagínense siendo una celebridad. Sí se investigó qué había pasado,
por la presión del público. Por la presión del público. Si no hubiera sido una celebridad, la historia solo hubiera pasado sin más ni menos, ¿verdad? Y hay varias historias en el zoológico que quizás la gente las comenta, pero no se conocen mucho porque los animales que las han sufrido no han sido tan populares en la población. Y así sucede, ¿verdad?, en todo el país. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, en los 80, y todavía cuando era adolescente, en los 90, que en El Salvador se tenía el mal hábito de echarle los carros a los perros cuando los veían en la calle y los atropellaban y les pasaban encima. Y nadie sentía ni la más mínima, ni el más mínimo remordimiento por haber matado a esos pobres animalitos, pues. Y nadie se ponía en la situación de esos pobres animales. Entonces, para muchas personas era diversión acelerar, ¿verdad?, y echarle el carro encima al pobre animal. Lo hacían los motoristas del transporte, pero afortunadamente eso ha cambiado. Hoy en día eso está cambiando. Gracias a Facebook hay muchas personas que transmitimos o compartimos posts y videos que tienen que ver con el maltrato animal y que nos hacen reflexionar sobre esos temas. Entonces hoy en día he encontrado bastantes casos en los que veo gente que se detiene y respeta a los animales. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vemos un animalito, un gato, un perro, una tortuga, una culebra cruzando la calle, tenemos que detenernos. Esos animales también tienen derecho a vivir. ¿Cuáles son los maltratos que sufrió Gustavito? Falta de atención adecuada hacia el animal. Como ya lo vimos, en la necropsia hubo negligencia por parte de los veterinarios. Una golpiza, de acuerdo a la otra hipótesis, ¿verdad? Una golpiza terrible que hizo que el animal muriera. También tenemos negligencia, pues había estado enfermo y no le dieron seguimiento los veterinarios encargados de cuidarlo. Eso es terriblemente grave. En esos dos animales vemos reflejado el maltrato que los animales no humanos sufren en nuestro país. Entonces, esto tenemos que tomarlo en consideración y tenemos que hacerlo nuestro para que cambiemos. Yo estoy seguro y yo soy consciente, altamente consciente, y creo en los salvadoreños. Creo que si a los salvadoreños se nos educa, podemos cambiar nuestra mentalidad. Y ya mucha gente está cambiando y se preocupa por los animales. Ahora pasaremos a hablar del Zoológico Nacional. ¿Por qué del Zoológico Nacional? Porque es una institución estatal. Y yo creo que de alguna manera las instituciones sociales recogen o son un reflejo de la cultura de los pueblos que han construido esas instituciones. Mucho de nuestro especismo, que lo traemos por cientos de años, por centenas de años en nuestra historia, se ve reflejada en esa institución. Primero es la falta de atención a los animales y la falta de interés. Lo segundo es ver en los animales seres sintientes, seres que como nosotros pertenecemos al reino animal y que son capaces de sentir dolor, como ya les había dicho antes, emociones y también alegría. Y también es una institución en la que se refleja esa capacidad que tenemos, ese problema, mejor dicho, que tenemos los salvadoreños, que no estamos conscientes del hecho de que en la medida destruyamos los hábitats de estos animales, en la medida que exterminemos a estas especies, también nos estamos exterminando a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando ya no hayan más árboles, cuando ya no hayan más especies en el planeta, eso quiere decir que los siguientes que se van a extinguir somos nosotros. Entonces, tenemos que cambiar culturalmente, tenemos que cambiar individualmente todos nosotros para que después el cambio sea colectivo y tenemos que presionar entre nosotros. Y después esos cambios se tienen que ver en el reflejo de las instituciones. Además, está por ahí Pitágoras que decía, mientras el ser humano maltrate a los animales, mientras el ser humano se coma a los animales, el fruto de su comportamiento va a ser la muerte. Y ese fruto se va a ver reflejado en el trato del ser humano con otros seres humanos, ¿verdad? Entonces esa es una idea bastante importante que hay que tomar en consideración. ¿Cuáles son los maltratos
que la institución del Zoológico Nacional de El Salvador, ya sea por descuido, por falta de interés, por falta de conciencia, se realiza ahí en contra de los animales. Esto que voy a señalar ahorita son datos que he encontrado en internet, pero también es mi experiencia personal, mi experiencia de vida. Hace como unos 3 años fui a tomar fotos al Zoológico Nacional y ¿qué encontré? Un puma en una jaula extremadamente pequeña. El animal no podía ni siquiera moverse en esa jaula. ¿Qué pasa? Los animales se mueren de depresión. Lo peor, el animal tenía una pata quebrada y nadie lo estaba viendo. Segundo, ¿qué fue lo que vi en el lugar donde tenían anteriormente la manyula? Hay una cebra, no sé si habrá muerto. Pero ¿qué pasó? El señor que estaba limpiando el lugar, de repente con un tubo de plástico bien grande, empezó a golpear a la cebra. Me acerqué y empecé a hablar con unos fotógrafos y les pregunté que cómo era posible que eso sucediera. Entonces ellos me dicen, lo que pasa es que el animalito ahí se encuentra encerrado en un lugar muy pequeño. Como esos animales necesitan correr porque ellos sí son de la sabana africana, ¿qué pasa? Empieza a golpear con las patas traseras las verjas del espacio en el que está encerrado. Entonces para estar para ese animal en ese lugar, en ese zoológico, era altamente estresante. Y cuando los animales te estresan, ¿qué pasan? Lo mismo que les pasó a los papagayos que tienen ahí en el zoológico. Se empiezan a arrancar las plumas. En el Faro, leyendo un artículo, descubrí que todos los leones que tenían se murieron. Vaya, nadie dijo nada al respecto. Nadie se hizo responsable al respecto. Pero el único león macho que quedó, un día en la mañana lo encontraron. ¿Y qué había sucedido? Estaba sangrando. ¿Por qué? Porque por el mismo estrés el animal había actuado erráticamente y se había comido su misma cola. Bueno, podría ser que también lo haya hecho porque no los alimentan. De hecho, hace poco salió un reportaje en el que uno de los leones, o mejor dicho, los 2 leones que quedaban en el zoológico, estaban extremadamente delgados por una mala alimentación. Bueno, estos son los maltratos que he encontrado en el Zoológico Nacional, tomando como referencia mi experiencia y los artículos que he leído en internet. Los animales están estresados porque jaulas pequeñas y los golpean. Los animales están encarcelados en las jaulas pequeñas, ¿verdad? Hay jaulas en las que hay animales enormes, en las que ni siquiera se pueden mover. Eso es una especie de tortura. Tercero, los animales son golpeados por la gente que los cuida. El caso de la cebra que les acabo de comentar. Cuarto, negligencia con la salud de los animales. Ahí está el caso de Gustavito que acabamos de mencionar. De acuerdo al diario elsalvador.com, en el zoológico hay 5 veterinarios y 5 biólogos para un universo de 630 animales. ¿Creen ustedes que esos 5 veterinarios y esos 5 biólogos pueden hacerse responsables de esos 630 animales? Claro que no. Ahí hay negligencia institucional. Segundo, perdón, sería, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las instalaciones son pequeñas y no se han modernizado. Y las instalaciones no se han ajustado a las especies que ahí tienen. Como ya lo vimos, ¿verdad? En el caso de todos estos animales, los hábitats o los espacios o los ambientes en los que se les obliga a vivir estos animales no son adecuados ni en dimensiones ni de acuerdo al hábitat que ellos habitan. Y el último punto son las instalaciones que están en decadencia, que están colapsando por falta de cuidado. O sea que este es un zoológico que en lugar de evolucionar ha involucionado. Muchos zoológicos en el mundo han cambiado sus objetivos, sus metas institucionales y han evolucionado y se han adaptado más a las necesidades de las especies que ellos cuidan. No, este zoológico no ha avanzado. En lugar de eso, las instalaciones están en decadencia y si ustedes van por ejemplo,
a las islas de los monos, ¿qué van a descubrir? Unas islas rodeadas por un lago en la que el agua parece que fueran aguas de cloacas, ¿verdad? Con heces, aguas apestosas, llenas de hongos. Yo una vez cometí el error de llevar a unos amigos extranjeros al Zoológico Nacional. Sentí vergüenza de ser salvadoreño, porque me decían, mire, ¿cómo es posible si esa agua son cloacas? Y está el otro hecho de que las instalaciones son cruzadas por un río contaminado, que también va en menoscabo del bienestar de los animales en el zoológico. Pero y esto de los derechos de los animales, esta idea de mejorar el bienestar de las especies que habitan estos zoológicos, ¿será una quimera? ¿Será una quimera cambiar la cultura salvadoreña? ¿Será soñar el pensar que podemos empezar a respetar los animales silvestres y los animales domésticos que habitan en nuestro país? ¿Será un sueño pensar que podemos cambiar y podemos respetar sus hábitats? Es verdad, en El Salvador somos muchas personas, y el territorio de El Salvador son 20.000 kilómetros cuadrados. Casi no cabemos aquí. Pero eso no significa que no se puedan sembrar árboles. Eso no significa que no se pueda dejar de destruir el medio ambiente. Están las instituciones, pero también está la gente que tiene que presionar para que eso no suceda. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Pero será esto posible? Bueno, tengo aquí una información sobre la manera en que han evolucionado los zoológicos históricamente. Han evolucionado, y en muchas partes del mundo, para mejorar, para bien. No hay que ir tan lejos, no hay que ir a Europa, no hay que ir a Estados Unidos, no hay que ir a Sudamérica. Aquí en Guatemala, a la par del Salvador, tenemos 2 ejemplos de zoológicos que son realmente ejemplos de lo que se puede hacer y de lo que se puede mejorar para que los animales tengan un mejor bienestar. Y estos son los zoológicos Aurora y el Safari Chapín. Ya les voy a contar lo que ha sucedido con esos zoológicos. Lo primero que hay que saber es que los zoológicos comenzaron a funcionar en la época victoriana en Inglaterra, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Eran zoológicos con una mentalidad bastante primitiva. Los animales o las especies eran una colección. La idea de los zoológicos estaba asociada a esto de coleccionar animales simplemente, sin tener en consideración los requerimientos de cada especie, sin importar si mueren o no mueren en el zoológico, sin importar el bienestar de los animales. Ahí fue cuando contemporáneamente, en la historia contemporánea, se volvieron a abrir los zoológicos, ¿verdad? Los zoológicos realmente ya han existido anteriormente, y es una tristeza cuando uno lee la historia de Roma y ver esas grandes matanzas que hacían en los circos y en los coliseos, esos emperadores psicópatas, y un pueblo sediento de sangre como fue el pueblo romano. Yo he leído libros sobre la historia de los gladiadores, y es terrible eso. Bueno, estos zoológicos que ya en la época contemporánea se abrieron en Europa, resulta que empezaron a evolucionar. Ya ha llegado el siglo XX, los científicos entre los años 60, los 70 y los 80 empezaron a cambiar la perspectiva de lo que es un zoológico. Estos evolucionaron y se distanciaron de los que hemos hablado, ¿verdad?, ya anteriormente. En los 60 comenzaron los planes de reproducción en cautiverio. Ya el propósito del zoológico no era tener una gran cantidad de especies y maltratarlas, sino protegerlas de manera que se pudieran inclusive hasta reproducir.
También hubo otro avance, y eso fue que en los zoológicos empezaron a realizar investigaciones. Los zoológicos, en conjunción con universidades e instituciones científicas, empezaron a investigar las especies para mejorar su bienestar. ¿Y qué temas empezaron a investigar? Bueno, la nutrición para alimentarlos bien, la reproducción, estudios de comportamiento, medicina veterinaria. Y también pasó de moda un mal hábito, un fenómeno bastante extraño que se practicó anteriormente en los zoológicos, y era que especies, ¿verdad?, diferentes se apareaban para que surgieran animales híbridos. Y como ustedes saben, los leones, los guepardos, los pumas son de la especie Felidae, creo. Entonces se pueden mezclar entre ellos. Y si mezclo un puma, y si hago que se aparee un león con un jaguar, aparece un híbrido que es un leoguar, creo que así se llama, leoguar. Entonces esas acciones se realizaban en los zoológicos en el pasado, pero ya con esta nueva mentalidad no, se dejó de realizar eso. Ya lo importante era conservar las especies. Y entonces surgió esta idea del bienestar de los animales, que tiene que ver mucho con los derechos de los animales. Y aquí hay como 5 reglas que encontré, y que son las que se siguen en los zoológicos para asegurarse de que los animales viven bien. Estar libres de hambre y sed, número 1. Estar libres de incomodidad, o sea que tienen que vivir en hábitats adecuados, o mejor dicho, en espacios que asemejen los hábitats en los que ellos se desarrollan. Tienen que estar en ambientes libres del dolor, lesiones y enfermedades. Tienen que tener la libertad de expresar un comportamiento normal, o sea que se tienen que evitar que se estresen, y tienen que estar libres de miedo y angustia. Imagínense a alguien viviendo en miedo y angustia, no es un ser que se pueda desarrollar. ¿Qué dice la UASA? Bueno, la UASA es la Asociación Mundial de Parques Zoológicos y Acuarios. Ellos establecieron ciertos parámetros que los zoológicos, para asegurarse de que cumplan con estas nuevas ideas, deben de seguir. Primero, los zoológicos deben de ser instituciones científicas, o sea que tienen que ser serios y tienen que ser respetados por la comunidad científica, y también por la conciencia del público en general. Y esto significa que su comportamiento, el cuidado de los animales, se tiene que fundamentar en conocimiento científico, para asegurarse de que se les está dando el trato más adecuado. Tienen que ser también los zoológicos líderes y mentores en la educación formal e informal en pro de la conservación de los animales. Aparte de enseñar las características, la taxonomía, el comportamiento de los animales, también se tienen que preocupar por transmitir la idea de conservación al público que visite los zoológicos. Otro punto sería el punto número 4. Deben de manejar las poblaciones animales, manteniendo su salud genética para su viabilidad a largo plazo. Esto es lo que les dije anteriormente. Mantener la salud genética para su viabilidad significa que no se tienen que crear híbridos, lo que hemos hecho con los perros y con los gatos. No, con los animales silvestres hay que respetarlos, ¿verdad? Y por lo tanto ya no es correcto cruzar un león con un leopardo para ver qué clase de nuevo animal se puede obtener. Siguiente punto: deben lograr el mejor estándar posible de bienestar animal. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos el estado de satisfacción de las condiciones biológicas, psicológicas y ambientales que requiere un animal para desarrollarse, vivir sano y expresar su conducta naturalmente. Imagínense qué interesante. Las dimensiones son biológicas, o sea, desarrollar su organismo adecuadamente; psicológicas, estar libres de estrés, que vivan en el ambiente adecuado, que se asemeje a su hábitat, con el propósito de que se puedan desarrollar y vivir de forma plena, sanos, y que esto les ayude a tener una conducta natural.
Y por último, el último punto sería: deben de vivir en ambientes en que los animales vivan libres de estrés por no estar en sus hábitats naturales. O sea, un puma enorme no lo voy a guardar, no lo voy a mantener en una jaula de, digamos, 2 metros por 1.5 por 3. Eso no tiene sentido. Entonces, resumiendo, y esto es algo que lo encontré en la página del Zoológico Aurora, creo que se fundó en 1928 o 24, y en 1990 empezó a evolucionar este Zoológico Aurora, que es uno de los zoológicos más modernos y uno de los mejores zoológicos de América, y de seguro es el mejor de Centroamérica, ¿verdad? Ellos empezaron a evolucionar, y bueno, para los 90 sustituyeron las jaulas por espacios abiertos donde viven los animales. Estos espacios abiertos se han construido de manera que los animales se sientan o ellos sientan que viven en sus propios hábitats. Y entre los objetivos actuales de estos zoológicos, y estos son los objetivos que encontré en el Zoológico Aurora, son educar al público en la conservación, el respeto y en el conocimiento de la zoología de los animales, investigar. El el Zoológico Aurora tiene un convenio con la Universidad de Juan Carlos para estudiar estas especies. Y por último, contribuir a la conservación. Debido a la destrucción del planeta, debido a todo lo negativo que pasa, muchos hábitats están siendo destruidos y muchas especies están en peligro de extinción. Muchas de estas se pueden conservar en los zoológicos. Entonces, un importante objetivo de los zoológicos actuales es contribuir a la conservación. Bueno, eso es todo lo que tengo aquí al respecto. Lo que les quiero decir es que es posible, primero, que cambiemos nuestra forma de pensar y que respetemos a los animales. Si cometimos el error con Gustavito y con Manyula, es tiempo que tomemos conciencia del maltrato animal con esos animales icónicos que tuvimos en el Zoológico Nacional, y ese es el propósito de este video: concientizarlos para que cambiemos nuestra forma de actuar y empecemos a sentir empatía con los animales, para que los salvadoreños empecemos a cambiar nuestra cultura, para que seamos seres que sienten empatía, que respeten a los hábitats y a las otras especies no humanas con las que compartimos el planeta. Y tercero, pues, que las instituciones que cuidan animales tienen que evolucionar. El zoológico que es en San Jacinto, el Zoológico Nacional, es muy pequeño y, como ustedes han visto, está lleno de problemas. Mi conclusión es que ese zoológico no se debe de cerrar, pero ya no tiene que seguir adquiriendo especies. Las pocas especies que tiene, si es posible, debería de firmar un convenio con Furesa para que los lleven a esas instalaciones que son más amplias, y que Furesa reciba una ayuda del gobierno para cuidar el resto de animales que están siendo maltratados y no han sido muy bien cuidados en el Zoológico Nacional. Y lo más importante es que el Zoológico Nacional se convierta en un jardín botánico. Eso es lo que necesitamos, un jardín botánico, porque en la capital necesitamos pulmones ambientales. Entonces esos árboles, esas plantas ahí son importantes para la capital y se pueden mejorar. Se puede hacer un jardín muy bonito para que los salvadoreños visitemos, pero nunca ha sido ni será un lugar adecuado para un zoológico, porque es demasiado pequeño, está en medio de mucho ruido y de mucha contaminación. Entonces recordémoslo todos y todas: cuidemos a los animales, protejamos el medio ambiente, y en la medida que hagamos eso, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Un placer haber conversado con ustedes, haber hablado con ustedes. Mucho gusto, cuídense, nos vemos.